Bienvenidos a la serie Hacer Familia, tu hijo desde la concepción hasta los 6 años de edad. Durante el programa hablaremos primeramente del tema que nos trata con nuestros profesores. Seguido ofreceremos un plan de acción. Los planes de acción son el instrumento que en las escuelas de familia utilizan los padres para poner en práctica aquello que se quiere potenciar en los hijos. Y por último ofreceremos una lectura, un libro, en el cual pues, se podrá profundizar o redondear más todo lo que se ha estado hablando. El tema de hoy es la razón y el valor del dolor. El dolor y el sufrimiento es uno de los argumentos que se utiliza con más frecuencia para poner en duda la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que es todopoderoso e infinitamente bueno pueda permitir que existe tanto dolor e injusticia en el mundo? En este capítulo vamos a tratar de dar una visión cristiana a este tema y analizar la aportación que tienen estos conceptos en la educación y crecimiento intelectual, físico y sobre todo espiritual de nuestros hijos. Sin más, pasamos al coloquio. Bienvenidos nuevamente. Pasamos a presentarles los ponentes. Primero, Blanca Vallejo, casada, madre de 4 hijos, licenciada en Filología Hispánica, máster en Educación Familiar por el IE y asesora del IE en el máster online. Bienvenida. Gracias. Maju Matut, casada, madre de 2 hijos, ha estudiado Magisterio y es licenciada en Psicopedagogía y logopeda. Yo voy a necesitar clases. Colaboradora del IE en España. Bienvenida, Maju. Gracias. Y por último, Josete González, casado con Maju, es padre de 2 hijos, licenciado en Derecho, máster en Comercio Internacional y colaborador del IE en España. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta va para Blanca. Para enmarcar esta exposición brevemente, ¿qué diferencia hay entre dolor y sufrimiento? Bien, en el lenguaje coloquial con frecuencia se suele emplear indistintamente el término dolor y el término sufrimiento, pero no son conceptos sinónimos. El dolor, que procede del latín dolor, en griego algos, hace referencia más a se le reserva para indicar una sensación desagradable de tipo fisiológico y que tiene la función de alertarnos que algo externo o interno en nuestro organismo no funciona bien. O sea, que te duele un brazo y sabes que algo pasa en tu brazo. Dura un tiempo determinado y normalmente es controlable con la medicina. El sufrimiento, por el contrario, que proviene el concepto del latín sufere, aunque a veces tiene su inicio en un dolor físico, normalmente es de origen y repercusión espiritual. Es más psicológico. Depende de la personalidad, del tono vital, de las creencias. El sufrimiento o el dolor del alma es más difícil de controlar. Normalmente se prolonga más en el tiempo y, además de tener una repercusión sobre la persona que tiene una enfermedad, tiene también una repercusión en el entorno, en la familia, en los amigos, y es más difícil de controlar que el dolor y, por supuesto, puede prolongarse en el tiempo. Por este motivo, yo creo que el sufrimiento, por su repercusión que tiene en la familia, debe de ser considerado como un elemento muy importante en la educación. Correcto. Blanca, ¿no resulta un poco pesimista el hablar de sufrimiento a padres que están esperando a su hijo o que tienen niños de pocos años? No, yo diría que no solamente es bueno y que es conveniente hablar del dolor a padres con niños pequeños, sino que es un tema que se tendría que hablar en el noviazgo, antes del matrimonio, porque es verdad que en un recién casado, una pareja, se puede encontrar con problemas desde el momento en el que a lo mejor pueden no tener hijos. En el diagnóstico pueden tener en uno de los embarazos pues un diagnóstico prenatal en el que se indique que el niño que va a nacer pues viene con una enfermedad grave y que además es incurable.
puede ser la enfermedad grave de uno de los miembros de la familia, o también puede ser una enfermedad prolongada y difícil de controlar, por ejemplo, en los abuelos. Ante estas situaciones, yo creo que los propios novios tienen que plantearse, si a nosotros nos sucede estas situaciones en nuestra vida matrimonial, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué solución le vamos a dar? Porque va a haber una presión del entorno, en concreto, para tomar una decisión, una solución a esas situaciones, como por ejemplo va a ser el aborto, va a ser la eutanasia, va a ser recurrir a métodos de fertilidad artificial, de fecundación, por ejemplo, in vitro, en el que uno va a tener que tomar una decisión de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que él vive normalmente en su familia, y saber tomar la decisión oportuna. Además, yo creo que es, aparte de por sentido común, es también los padres en este sentido serán realistas. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el dolor sí que podemos aliviarlo. Yo creo que es muy difícil que llegue a eliminarse totalmente, y en el caso de que se pudiese eliminar, la realidad es que seguiríamos siendo mortales, y ante la situación de la muerte, la única respuesta real y esperanzadora ha sido la de Cristo, con su propia resurrección. Entonces, ante esta situación, yo creo que no podemos decir que el sufrimiento haya que eliminarlo en la educación, o haya que eliminarlo al hablar o al dirigirse a padres en una edad temprana, sino que debemos aprender a gestionarlo. Yo creo que ahí estaría la clave esencial para la familia con hijos en cualquier edad. Es decir, el sufrimiento ha llamado a nuestra puerta. Negarlo es, pues bueno, es negar la propia realidad, sino que vamos a abrirle la puerta, vamos a ver qué es lo que trae consigo y vamos a tratar de sacar el mayor bien posible para nuestra familia. Yo creo que eso sería lo más importante. Yo quería contar, pues, en este aspecto una pequeña anécdota. Como tú sabes, José María, mi hija pequeña, que hace unos meses ha cumplido 11 años, pues es una niña una niña preciosa, con un retraso psicomotor profundo, con comportamiento autista, con epilepsia, es decir, con una serie de problemas añadidos que, aunque en un principio en su nacimiento nació completamente normal, a las 6 semanas empezó con convulsiones, y a los 6 meses ya nos dijeron que encontraban un problema. No se sabe exactamente ni al día de hoy cuál es, no tiene un diagnóstico claro, pero sí sabemos que ese retraso psicomotor profundo está ahí. Yo recuerdo que es verdad, y esto yo creo que puede servir a lo mejor de ayuda para algunas familias, en un primer momento, sobre todo en los 2 primeros años, es una situación bastante complicada, porque parece como si la situación dependiese de los padres. O sea, la situación va a depender en todo momento de la decisión y de la rapidez que tengamos los padres en encontrar el médico oportuno y la terapia oportuna. Y eso genera una angustia y una tensión en la familia impresionante. Entonces, ante esa tensión de angustia, la familia, yo creo que en esta situación concreta el matrimonio, tiene que tomarse su tiempo de serenidad, y entre los dos hablar y decir: tenemos que buscar la solución, la terapia razonable. No podemos someter ni a nuestra hija ni a nuestros hijos, a los otros hijos que tengo, a un peregrinaje permanente de médicos en distintos países, en distintas ciudades, para conseguir esa salud al precio que sea. Es decir, hay que ponerse en la situación real, admitirla, preguntar a los profesionales y buscar la solución y las terapias razonables, y a partir de ese momento instaurarlo ya en la familia, explicárselo a los hijos y tratar de llevar una vida lo más normal posible. Porque yo creo, y esto también está compartido por profesionales, desde profesores, psicólogos, psiquiatras, los padres de niños con discapacidad tenemos una asignatura pendiente, y es con los hermanos de estos niños. Es decir, el saber armonizar la familia para que la familia no se rompa en estas situaciones. Es decir, que a veces
o bien el padre o bien la madre es como el padre y madre coraje que va a luchar por conseguir una solución y se deja en el camino el matrimonio. O aunque los dos se pongan de acuerdo y vamos a luchar por conseguir esa solución al precio que sea, nos vamos a dejar a los otros hijos en el camino. Es decir, si el coste es que porque el niño que es discapacitado, el niño enfermo, sí que tiene que ser lo primero en esa familia, pero armonizado con el resto. Es decir, que en el camino no nos dejemos ni el matrimonio ni al resto de nuestros hijos. Hay un sacerdote me comentó en una ocasión, me dijo, ¿tú sabes por qué tu hija es un tesoro para ti? Y yo, pues con cierta, no superioridad, ni mucho menos, con la, no sé, pues con la inocencia también un poco de lo que uno ha ido pues rezando y aprendiendo, le dijo, sí, porque yo veo que mi hija, cuando miro a mi hija, veo, perdón, la cara de Cristo sufriente. Y él me contestó, no, es decir, bueno, en parte sí es cierto eso que me estás diciendo, pero tu hija es un tesoro en la medida en que os ayude a sacar a cada uno lo mejor de vosotros Claro, mismos. el sufrimiento es una realidad, o sea, no te puedes esconder, huir de ello. Todos vivimos con sufrimiento, como tú has explicado, y más vale conocerlo desde un inicio. Sí. Yo, para mí, en esta sociedad hedonista, comparo la negación del sufrimiento o el rechazo del sufrimiento como quitar a Jesús en la cruz. Sí. O sea, yo no quiero ver a Jesús en la cruz, es horrible, pero es una realidad y además es una realidad de salvación. Todos vamos a sufrir. Si tú no ves una visión sobrenatural del sufrimiento, ¿tú te imaginas un sufrimiento tuyo sin el más allá, sin la esperanza de Cristo, sin la resurrección? Como decía San Pablo, ¿no? Sin la resurrección nuestra fe es vana. Claro. Yo no parafreo ni a San Pablo ni a nadie, pero vamos, era más o menos así. Sí. Pero claro, el sacar esa realidad, además, la aceptación no es una aceptación como acepto algo malo, no, acepto la oportunidad que Dios me ha puesto en el camino para poder sacar mucho bien, porque Dios cuando te da algo, siempre te da las gracias para sacarlo adelante. Ni juega contigo ni te quiere hacer sufrir. O sea que, Sí. pues nada, muchas gracias, Blanca, por compartir esto con nosotros. De hecho, ya me he ido. Si te he hecho una segunda pregunta o no. Sí, únicamente quería, con lo que has dicho, don Jesús Urteaga hace un comentario que a mí me parece precioso en un libro que se llama Dios y la familia, que a mí me encanta, en el que dice que encontrar el sentido al sufrimiento, es decir, los que tenemos fe tenemos esa suerte, que sabemos que el sentido, esa suerte de tener ese sentido del sufrimiento, dice, pero no lo elimina. Es decir, nosotros no dejamos de sufrir porque tengamos fe. Pero la diferencia es que sí disminuye la aflicción que supone el no saber por qué está sufriendo, el no saber para qué sirve ese sufrimiento. Entonces tiene una imagen muy bonita, que es muy gráfica, que él dice, el dolor y el sufrimiento es como un cortinón de alambre, de arpillera, que te hace sufrir. Dice, pero si tú eres capaz con ayuda de descorrer ese cortinón, tendrás la alegría de ver el cielo. Si no eres capaz de descorrer ese cortinón, te quedas sin gloria y sin cielo. Entonces a mí personalmente me ayuda mucho. Yo ya vamos a seguir con las preguntas, Sí. pero un último punto es, pensando en el matrimonio, cuando el matrimonio no ve la visión cristiana, católica, de camino de salvación y de ir al cielo y de entrega a los demás, y por otra parte la aceptación de que en toda relación existe un matrimonio, un sufrimiento de una u otra manera, ¿qué ocurre? El matrimonio se rompe, el matrimonio es un juego. Entonces, por eso, cuando se comentan los datos, las estadísticas de que los matrimonios católicos de bautizados, en porcentaje de roturas, es el mismo que el de cualquier otro. Sin embargo, los matrimonios católicos, en los cuales los dos practican, y de alguna manera tienen algún tipo de, o rezan el rosario, algo que les una, el divorcio es casi inexistente. Estamos hablando de un 2%, de un 50 a un 2%. O sea que hay algo, y algo que va con la naturaleza del ser humano, porque el resultado es bueno. Cuando va con la naturaleza, el resultado es bueno. Cuando va contra la naturaleza, el resultado es malo. Bueno, Maju, ¿cuál es el valor educativo del dolor? Ya te hemos dado una campa aquí amplia. Figúrate.
Bueno, pues como hemos visto con el testimonio que nos ha dado Blanca, el dolor no nos resulta indiferente, siempre nos deja una huella, una marca, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a depender cómo lo afrontemos, cómo aprovechemos esta oportunidad, este estímulo que nos da el dolor, pues nos va a ayudar a crecer como personas, nos va a acercar más a los demás y, bueno, lo más importante, que nos va a acercar a Dios. Víctor Frank, en su libro maravilloso El hombre en busca de sentido, en una de sus frases estupendas nos dice: la capacidad de sufrir forma parte de la propia educación, es una fase importante del crecimiento interior. O sea, como vemos, el dolor bien enfocado pues siempre nos va a aportar y nos va a enseñar algo, ¿no? Hay un psicopedagogo de la Universidad de Navarra que se llama Bernabé Tierno. Él nos destaca el valor pedagógico del dolor, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nos dice en primer lugar pues que el dolor educa al ser humano, lo pule, lo modela, ¿no? Nos hace ser auténticos. El dolor coloca al hombre ante sus propios límites y le hace sentir tal y como es, que es imperfecto y limitado, pero a la vez es capaz de superar circunstancias más adversas, más extremas. Nos dice también que el dolor se convierte en el aliado de nuestra felicidad cuando logramos darle un sentido y nos permite ver que nuestro destino es la felicidad. Bueno, pues aquí nos hace ver que la felicidad no existe si no hay dolor, ¿no? El dolor es el mejor maestro de la vida, pues nos enseña a vivir el presente en plenitud más que cualquier otro sentimiento. Ahí nos ayuda pues a disfrutar y a valorar las cosas pequeñas de cada día. También nos dice que el dolor nos predispone y nos abre a las relaciones interpersonales más comprensivas, más respetuosas, afectivas y maduras con nuestros semejantes, es decir, que nos ayuda a vivir muy bien la caridad. No hay madurez plena y auténtica si no hay dolor, nos ayuda a crecer, si no pues nos hacemos pues muy superficiales o inmaduros, ¿no?, ante la vida. El dolor une y reúne, muchas veces lo hemos visto en las grandes tragedias que hemos visto ahora hace poco, por ejemplo en España con el accidente en Galicia con el tren, pues como la sociedad entera se une y se hace solidaria. Otro valor educativo que tiene es bueno, pues que el dolor busca las causas de las cosas, los porqués, nos da el sentido de la vida, ¿no? En cambio, el bienestar, la comodidad, pues nos inclina a lo estático, a no movernos, a lo fácil, ¿no? Y bueno, por último, el dolor nos hace buenos y auténticos y contribuye más que cualquier otro sentimiento o valor humano a estar más disponible y a ser más benevolentes y humanos. Que en definitiva, bueno, eso es vivir la caridad, que es lo que nos va a llevar al cielo. Me recuerda a una conversación que tuve con un amigo mío cubano en Miami, que había estado 20 años en las cárceles de Fidel Castro en Cuba, y vivían barracones, unos encima de otros, escuchando por las noches cuando se llevaban a uno o a dos para ser fusilados. Pero habían conseguido, en una revista de Gamma, creo que era, habían escrito un librito de rezos espirituales que es Camino, de San José María. Lo habían escrito entre las diferentes palabras y se reunían, cuando no les veían los guardas, a comentar, a rezar, a platicar. Y decía, ya está en Miami, o sea que ya se reunió con su mujer, con su hijo, y estuvo de los 20 a los 40 años en la cárcel. Y decía que había momentos que los echa de menos, que eran de tal felicidad con sus compañeros porque compartían tanto amor dentro del sufrimiento y dentro del dolor, que los echaba de menos. Sí, sí. Josete, ¿podrías explicarnos alguna forma de enfocar el dolor a nuestros hijos de manera trascendente? Bien, pues sí, tengo algunas ideas que quería compartir con vosotros, ¿no? Preparando este programa, leí una intervención del Papa Francisco muy reciente con motivo de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que ha sido hace unos días, donde dice que el misterio de la cruz es un gran misterio para los seres humanos, al cual solo se puede aproximar por la oración y por las lágrimas, ¿no? Dice a lo largo de la homilía que encontramos en la historia del hombre y en la historia de Dios sintetizados, según los padres de la Iglesia,
en la comparación entre dos árboles. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal que aparece en el paraíso con el pecado original de Adán y Eva, y el otro es el árbol de la cruz, ¿no? donde murió nuestro Señor. Lo importante, José María, yo creo es que tenemos un instrumento enorme que es la cruz, el cual podemos mostrar a nuestros hijos y decirle, ahí murió Jesucristo, que es la expresión viva del amor, y sufrió para darnos ese amor. Tenemos un ejemplo muy claro, muy vivo que tenemos que explicar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a aprovechar estos momentos para que conozcan la vida de Jesús, para que sepan que se dio por los demás, que fue un hombre que vivió la caridad, que nos enseñó un montón de cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Explicarles también que el sufrimiento viene pues por la libertad del hombre, que en un momento decidió creerse como Dios, negar a Dios, y en ese sentido pues tomar la decisión de comer de la fruta del árbol del bien y del mal, y eso nos ha traído una serie de consecuencias importantes, ¿no? Hay que decir que sin dolor no hay gloria, ¿no? Y tenemos que explicar a nuestros hijos que del dolor de la cruz y del dolor de la crucifixión brotan el amor, la caridad y la misericordia. Muy bien. Blanca, yo te pediría a ti, a ver si nos puedes contar un plan de acción que pueda enmarcar todo esto que hemos estado hablando con los diferentes pasos, objetivos. Sí, pues mira, te puedo contar un plan de acción que es, pues bueno, que me comentó una persona de las que yo asesoro en la Escuela de Familias, y el plan de acción es el siguiente. La situación es un matrimonio, tiene 4 hijos entre los 9 y los 3 años, y Juan, el niño mayor de 9 años, echa de menos el tener un hermano varón para compartir los juegos, aspecto que ha quedado en un segundo plano tras el nacimiento de su hermana pequeña, que bueno, pues sufre un retraso profundo, y digamos que el niño se está volcando aquí. Las otras 2 niñas de 7 y de 5 años quieren mucho a la hermana y juegan con ella, pero los padres se han dado cuenta como que la de 5 años, Laura, no trae amigas a casa, cuando se lo preguntan como que responde con excusas, y entonces en el colegio preguntaron qué es lo que pasaba. Le dijeron que en el colegio nunca había hablado de su hermana pequeña. Los padres entonces le preguntaron a la niña por qué no hablaba de su hermana en el colegio, ni con la profesora, ni con sus amigos, y les comentó que era porque se podían reír de ella. Entonces el objetivo de los padres es conseguir que la hermana, que Laura, consiga aceptar a su hermana como es y poder comentarlo con los amigos. Los medios que iban a utilizar para conseguir este objetivo eran aprovechar cuentos y películas, como puede ser el cuento del Patito Feo, de La Bella y la Bestia, que lo importante está en el interior, que no tiene nada que ver la fealdad, y también dibujaron en una cartulina un cofre con 7 candados, y ese cofre se podía abrir si conseguían la llave. La llave consistía en hacer cada día tener un pequeño detalle de cariño, hacer una pequeña actividad con la hermana, a ser posible con una amiguita, de tal forma que cuando se abriesen todos los candados de ese tesoro podrían compartir toda la familia pues una salida al campo, una actividad familiar. La motivación era explicarle a la niña que el que más cuida a la hermana pequeña, que se llama Leticia, era más feliz porque estaba más cerca de Jesús, porque Jesús siempre quiere, igual que la Virgen María, a los niños que están enfermos. De esta forma, entre todos, también colaborarían para recordarle a la hermana pequeña que tenía que hacer esas actividades con la niña pequeña. La historia, bueno, pues al principio no fue fácil, le costó un poquito el poder dedicar ese tiempo a su hermana, pero cuando vio que los hermanos también lo hacían y que los padres también colaboraban, pues la verdad es que estuvo haciéndolo, incluso con alguna amiguita que traían a casa. El resultado fue estupendo, la niña ya hablaba de su hermana con las amigas, incluso las amigas venían a casa, y los papás de las amigas comentaron a los padres y les dieron las gracias porque habían dado la oportunidad a sus hijos de jugar con la niña. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que es un tema, me voy a atrever a decirlo, es un tema muy bonito, ¿eh?
Bueno, ya para resumir, el cristiano no pone su mirada en este mundo. La tierra es un camino corto que nos lleva a la felicidad eterna. Es corta pero necesaria, ya que en él le decimos que sí al Señor. ¿Cuántas cosas se entenderían si tuviéramos el concepto del sufrimiento claro, ¿no? El libro que les vamos a proponer es, que ya lo ha comentado Blanca, es Dios y la familia, de Jesús Urteaga, en el cual pues se habla todos estos temas que son muy interesantes e importantes en la familia. Es de la colección Hacer Familia de la editorial Palabra. Y como siempre, recuerden, amemos a la Iglesia y conozcamos nuestra fe para vivirla, defenderla y hacer apostolado, principalmente en los que tenemos más cerca, nuestros hijos, nuestra mujer, nuestro marido. En nuestro próximo capítulo hablaremos de la catequesis familiar, que encaja mucho con esto que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, hasta la próxima.